Muchas gracias por comprar una máquina de coser de Brother. Este DVD está pensado para ofrecerle una explicación visual de sus principales funciones siguiendo el manual de instrucciones. Por favor, tenga en cuenta que algunas de las características aquí explicadas pueden ser diferentes de las de su modelo. Lo primero que tenemos que hacer es montar la máquina de coser. Introduzca el cable de conexión del pedal en el enchufe que se encuentra en el lado derecho de la máquina. Al encender el interruptor de la corriente, se encenderá la bombilla de coser, lo cual indica que la máquina de coser está activada. Sigamos ahora con el devanado de la bobina y el enhebrado del hilo inferior. Asegúrese de utilizar solo bobinas que han sido diseñadas para la máquina de coser, ya que el uso de otras bobinas puede dañar la máquina. Tire del portacarrete al máximo posible y después coloque allí mismo con cuidado un carrete de hilo. Pase el hilo de adelante hacia atrás y por encima del disco pretensión. Pase el extremo del hilo por el orificio de la bobina desde el interior de la misma y tire del hilo de modo que le quede un amplio margen. Alinee la ranura de la bobina con el resorte del eje de la devanadora de la bobina y deslice este último hacia la derecha hasta que oiga un pequeño clic. Encienda la máquina de coser. Mientras sujeta el extremo del hilo, pise suavemente el pedal. Después de enrollar el hilo alrededor de la bobina varias veces, pare la máquina y corte el hilo que le sobra con unas tijeras. Asegúrese de que el hilo que sobra no sobresale de la bobina. Para empezar, pise el pedal y enrolle el hilo otra vez. Cuando termine de enrollar el hilo, la bobina empezará a girar lentamente. Pare la máquina de coser, corte el hilo de la bobina con unas tijeras, deslice suavemente el eje de la devanadora de la bobina y extraiga la bobina del eje. Bien, ahora vamos a enhebrar el hilo inferior. Después de asegurarse de que la corriente está apagada, gire la rueda hacia usted para llevar la aguja a su posición más elevada y suba la palanca del pie prensatela. Extraiga la unidad de cama plana y después abra la tapa de la lanzadera hacia usted. Abra completamente el cierre de la caja de la bobina y saque esta de la máquina. Introduzca la bobina en la caja de la bobina. Compruebe que el hilo de la bobina está enrollado en dirección a las agujas del reloj. Pase el hilo a través de la ranura de la caja de la bobina y por debajo del resorte de tensión. Desenrolle unos 10 centímetros del hilo de la bobina. Abra completamente el cierre de la caja de la bobina e introduzca la caja de la bobina con la barra hacia arriba. Ahora, compruebe que la barra de la caja de la bobina se ajusta a la muesca que se encuentra en la parte superior de la pista de la lanzadera. Cierre la pista de la lanzadera, ajuste la unidad de cama plana y ya está. Hemos terminado con el enhebrado del hilo inferior. Ahora nos toca ver cuáles son los pasos del enhebrado del hilo superior. Una vez más, apague la corriente y suba el pie prensatela con la palanca del pie prensatela. Suba la aguja
girando la rueda hacia usted. Tire del portacarrete al máximo posible y coloque un carrete de hilo. Asegúrese de que el extremo del hilo salga hacia usted. A continuación, sujete el extremo del hilo del carrete y páselo por debajo hacia usted y por encima de la guía del hilo que se encuentra en la parte superior de la máquina. Tire del hilo hacia usted y páselo alrededor del disco de tensión superior en dirección a las agujas del reloj. Pase el hilo por el tirahilo de derecha a izquierda. Entonces, enhebre la guía del hilo de la varilla de la aguja sujetando el hilo con la mano izquierda. Baje el pie prensatela y enhebre la aguja. Suavemente sujete el extremo del hilo de la aguja y gire la rueda 360 grados hacia usted con cuidado para así subir la aguja. Saque el hilo superior para tirar del inferior. Tire de los dos hilos unos 15 centímetros y por último, páselos por debajo del pie prensatela. De esta manera, hemos terminado con el enhebrado del hilo superior. Y ahora vamos a empezar a coser. En primer lugar, encienda la máquina de coser y elija un tipo de puntada del selector de puntadas. A continuación, suba la aguja y el pie prensatela. Coloque la tela, pase el hilo superior por debajo del pie prensatela y saque unos 5 centímetros de hilo. Mientras sujeta el extremo del hilo y la tela con la mano izquierda, gire la rueda hacia usted para bajar la aguja a la altura de la tela y baje la palanca del pie prensatela. Podemos ajustar la velocidad simplemente usando el pedal. Cuando llegue a las últimas puntadas, levante el pie del pedal para parar la máquina de coser. Gire la rueda hacia usted y así se levantará la aguja. Levante el pie prensatela, tire de la tela hacia la izquierda de la máquina y después, para cortar los hilos, páselos por el cortador de hilo situado en la parte trasera del pie prensatela. Si la tela es demasiado gruesa para pasarla por debajo del pie prensatela, levante la palanca del pie prensatela para elevar el pie prensatela. Ahora vamos a coser en reversa. Para coser en reversa, coloque la aguja en el punto inicial de la puntada y baje el pie prensatela. Despacio, ponga en funcionamiento la máquina de coser. Cosa un poquito la tela y presione el pulsador de retroceso a la vez que lo sujeta. Cuando cosa volviendo al punto inicial de la puntada, suelte el pulsador de retroceso. Para terminar las puntadas, puede coser en reversa mientras presiona y sujeta el pulsador de retroceso. Bien, vamos a ver cómo funciona la tensión del hilo. La tensión del hilo es diferente dependiendo del tipo de tela o de hilo.
Haga una prueba con un trocito de tela para acostumbrarse y ajustar la tensión del hilo. Y ahora vamos a usar las puntadas en zigzag. Seleccione puntada en zigzag del selector de puntadas. Suba el pie prensatela, coloque la tela y empiece a coser. A continuación, vamos a coser un ojal. Primero, y con un trozo de tiza, marque en la tela la posición del ojal. Para coser un ojal, coloque el pie para ojales A. Y para cambiar el pie prensatela, gire la rueda hacia usted y así subir la aguja y desenchufe la máquina de coser. Levante la palanca del pie prensatela y oprima el botón del soporte del pie prensatela para aflojar y desenganchar el pie prensatela. Alinee el alfiler del pie para ojales con la ranura del soporte del pie prensatela. Baje el pie prensatela para ajustar el pie para ojales y presiónelo hacia la parte trasera de la máquina hasta que ésta se pare. Enchufe la máquina de coser, enciéndala y seleccione la posición 1A del selector de puntadas. Pase el hilo superior por el agujero del pie prensatela hacia abajo. Alinee la marca roja del pie prensatela con la marca de la parte delantera de la tela y después baje la palanca del pie prensatela. Sujete suavemente el hilo superior con la mano izquierda. Gire la rueda hacia usted para bajar la aguja y colocarla sobre la tela. Pise con cuidado el pedal. Después de 5 o 6 puntadas, pare la máquina y gire la rueda hacia usted para llevar la aguja al lado izquierdo. Seleccione la posición 1B del selector de puntadas y cosa la tela hasta la marca. Pare la máquina de coser y lleve la aguja al lado izquierdo. Seleccione la posición 1C del selector de puntadas. Después de 5 o 6 puntadas, pare la máquina de coser y lleve la aguja al lado derecho. Seleccione la posición 1D del selector de puntadas. Comience a coser otra vez hasta la marca. Pare la máquina de coser y lleve la aguja al lado derecho. Para evitar que el hilo se afloje, tire del hilo superior hacia la parte trasera de la tela y así unirlo con el hilo inferior. Para igualar las puntadas de los dos lados del ojal, simplemente ajústelas con el tornillo de ajuste fino para ojales.
Si la puntada es demasiado floja en el lado de la derecha, gire el tornillo de ajuste fino para ojales en dirección al signo menos con el destornillador. Si la puntada es demasiado prieta, gire el tornillo en dirección al signo más. Vamos a ver cómo se cosen los botones. Para coser botones, coloque el pie especial para botones M. Primero de todo, mida la distancia entre los orificios del botón que va a colocar. Utilice el cuadro que aparece en el manual de instrucciones para elegir la puntada en zigzag adecuada. Desenchufe la máquina de coser y coloque el pie especial para botones. Coloque la placa de zurcir para evitar que la tela se deslice hacia adelante. Al ajustar la placa de zurcir, alinee el orificio de la placa de la aguja con el clip de la placa de zurcir. Enchufe la máquina de coser y coloque el botón entre el pie especial para botones y la tela. Gire la rueda hacia usted, compruebe la distancia entre los dos orificios y empiece a coser. Para evitar que el hilo se afloje, tire del hilo superior hacia la parte trasera de la tela y así unirlo con el hilo inferior. Ahora vamos a aprender cómo se cosen las cremalleras. Para coser cremalleras, utilice el pie para cremalleras I. Seleccione la puntada recta, posición central de la aguja, del selector de puntadas. Para coser el lado derecho de la cremallera, coloque el pie prensatela en la patilla de la izquierda. De la misma manera, para coser el lado izquierdo de la cremallera, coloque el pie prensatela en la patilla de la derecha. Veamos cómo se cambia una aguja. No olvide apagar la máquina de coser antes de cambiar una aguja. Gire la rueda hacia usted para subir la aguja a su posición más elevada. Baje la palanca del pie prensatela. Sujete la tela con la mano izquierda y con la mano derecha utilice un destornillador para girar y aflojar el tornillo de la presilla de la aguja y así sacar la aguja. Con la parte plana de una aguja nueva en dirección a la parte trasera, introduzca la aguja hasta que toque el tope para agujas. Mientras sujeta la aguja con la mano izquierda, use el destornillador con la mano derecha para apretar el tornillo de la presilla de la aguja. Y ahora pasemos a los métodos de limpieza y engrase. Es muy importante apagar y desenchufar la máquina de coser antes de limpiarla y engrasarla. Extraiga el pie prensatela, la aguja y el soporte del pie prensatela. Extraiga también la placa de la aguja con un destornillador o una moneda.
Use un cepillo o una aspiradora para quitar el polvo y la pelusa. Extraiga la unidad de cama plana, abra la tapa de la lanzadera y extraiga la caja de la bobina. Separe y abra las palancas del cierre para quitar el aro de retención y el ganchillo. Utilice un cepillo para limpiar el polvo y la pelusa de la pista de la lanzadera. Utilice un paño mojado en aceite de la máquina para quitar el aro de retención y el ganchillo. Antes de volver a montarlo, aplique 2 o 3 gotas de aceite en la pista de la lanzadera. Engrase las piezas movibles de la máquina de coser. Afloje el tornillo que se encuentra en la parte de detrás de la máquina para retirar la placa frontal. Aplique 2 o 3 gotas de aceite en cada uno de los puntos. Después del engrase, asegúrese de hacer una prueba. Esta máquina de coser dispone de una gran variedad de aplicaciones, entre las cuales se encuentran la confección de ropa, el acolchado, las puntadas decorativas y las puntadas de terminado. La costura de brazo libre es posible con tan solo extraer la unidad de cama plana. Y para terminar, solo nos queda desearle que disfrute cosiendo con la máquina de coser de Brother. Muchas gracias por comprar una máquina de coser de Brother. Este DVD está pensado para ofrecerle una explicación visual de sus principales funciones siguiendo el manual de instrucciones. Por favor, tenga en cuenta que algunas de las características aquí explicadas pueden ser diferentes de las de su modelo. Lo primero que tenemos que hacer es montar la máquina de coser. Introduzca el cable de conexión del pedal en el enchufe que se encuentra en el lado derecho de la máquina. Al encender el interruptor de la corriente, se encenderá la bombilla de coser, lo cual indica que la máquina de coser está activada. Sigamos ahora con el devanado de la bobina y el enhebrado del hilo inferior. Asegúrese de utilizar solo bobinas que han sido diseñadas para la máquina de coser, ya que el uso de otras bobinas puede dañar la máquina. Tire del portacarrete al máximo posible y después coloque allí mismo con cuidado un carrete de hilo. Pase el hilo de adelante hacia atrás y por encima del disco pretensión. Pase el extremo del hilo por el orificio de la bobina desde el interior de la misma y tire del hilo de modo que le quede un amplio margen. Alinee la ranura de la bobina con el resorte del eje de la devanadora de la bobina y deslice este último hacia la derecha hasta que oiga un pequeño clic. Encienda la máquina de coser. Mientras sujeta el extremo del hilo, pise suavemente el pedal. Después de enrollar el hilo alrededor de la bobina varias veces, pare la máquina y corte el hilo que le sobra con unas tijeras.
Asegúrese de que el hilo que sobra no sobresale de la bobina. Para empezar, pise el pedal y enrolle el hilo otra vez. Cuando termine de enrollar el hilo, la bobina empezará a girar lentamente. Pare la máquina de coser, corte el hilo de la bobina con unas tijeras, deslice suavemente el eje de la devanadora de la bobina y extraiga la bobina del eje. Bien, ahora vamos a enhebrar el hilo inferior. Después de asegurarse de que la corriente está apagada, gire la rueda hacia usted para llevar la aguja a su posición más elevada y suba la palanca del pie prensatela. Extraiga la unidad de cama plana y después abra la tapa de la lanzadera hacia usted. Abra completamente el cierre de la caja de la bobina y saque esta de la máquina. Introduzca la bobina en la caja de la bobina. Compruebe que el hilo de la bobina está enrollado en dirección a las agujas del reloj. Pase el hilo a través de la ranura de la caja de la bobina y por debajo del resorte de tensión. Desenrolle unos 10 centímetros del hilo de la bobina. Abra completamente el cierre de la caja de la bobina e introduzca la caja de la bobina con la barra hacia arriba. Ahora, compruebe que la barra de la caja de la bobina se ajusta a la muesca que se encuentra en la parte superior de la pista de la lanzadera. Cierre la pista de la lanzadera, ajuste la unidad de cama plana y ya está, hemos terminado con el enhebrado del hilo inferior. Ahora nos toca ver cuáles son los pasos del enhebrado del hilo superior. Una vez más, apague la corriente y suba el pie prensatela con la palanca del pie prensatela. Suba la aguja girando la rueda hacia usted. Tire del portacarrete al máximo posible y coloque un carrete de hilo. Asegúrese de que el extremo del hilo salga hacia usted. A continuación, sujete el extremo del hilo del carrete y páselo por debajo hacia usted y por encima de la guía del hilo que se encuentra en la parte superior de la máquina. Tire del hilo hacia usted y páselo alrededor del disco de tensión superior en dirección a las agujas del reloj. Pase el hilo por el tirahilo de derecha a izquierda. Entonces, enhebre la guía del hilo de la varilla de la aguja sujetando el hilo con la mano izquierda. Baje el pie prensatela y enhebre la aguja. Suavemente sujete el extremo del hilo de la aguja y gire la rueda 360 grados hacia usted con cuidado para así subir la aguja. Saque el hilo superior para tirar del inferior. Tire de los dos hilos unos 15 centímetros y por último, páselos por debajo del pie prensatela. De esta manera, hemos terminado con el enhebrado del hilo superior. Y ahora vamos a empezar a coser. En primer lugar, encienda la máquina de coser y elija un tipo de puntada del selector de puntadas. A continuación, suba la aguja y el pie prensatela. Coloque la tela, pase el hilo superior por debajo del pie prensatela y saque unos 5 centímetros de hilo.
Mientras sujeta el extremo del hilo y la tela con la mano izquierda, gire la rueda hacia usted para bajar la aguja a la altura de la tela y baje la palanca del pie prensatela. Podemos ajustar la velocidad simplemente usando el pedal. Cuando llegue a las últimas puntadas, levante el pie del pedal para parar la máquina de coser. Gire la rueda hacia usted y así se levantará la aguja. Levante el pie prensatela, tire de la tela hacia la izquierda de la máquina y después, para cortar los hilos, páselos por el cortador de hilo situado en la parte trasera del pie prensatela. Si la tela es demasiado gruesa para pasarla por debajo del pie prensatela, levante la palanca del pie prensatela para elevar el pie prensatela. Ahora vamos a coser en reversa. Para coser en reversa, coloque la aguja en el punto inicial de la puntada y baje el pie prensatela. Despacio, ponga en funcionamiento la máquina de coser. Cosa un poquito la tela y presione el pulsador de retroceso a la vez que lo sujeta. Cuando cosa volviendo al punto inicial de la puntada, suelte el pulsador de retroceso. Para terminar las puntadas, puede coser en reversa mientras presiona y sujeta el pulsador de retroceso. Bien, vamos a ver cómo funciona la tensión del hilo. La tensión del hilo es diferente dependiendo del tipo de tela o de hilo. Haga una prueba con un trocito de tela para acostumbrarse y ajustar la tensión del hilo. Y ahora vamos a usar las puntadas en zigzag. Seleccione puntada en zigzag del selector de puntadas. Suba el pie prensatela, coloque la tela y empiece a coser. A continuación, vamos a coser un ojal. Primero, y con un trozo de tiza, marque en la tela la posición del ojal. Para coser un ojal, coloque el pie para ojales A. Y para cambiar el pie prensatela, gire la rueda hacia usted y así subir la aguja y desenchufe la máquina de coser. Levante la palanca del pie prensatela y oprima el botón del soporte del pie prensatela para aflojar y desenganchar el pie prensatela. Alinee el alfiler del pie para ojales con la ranura del soporte del pie prensatela. Baje el pie prensatela para ajustar el pie para ojales y presiónelo hacia la parte trasera de la máquina hasta que ésta se pare. Enchufe la máquina de coser, enciéndala y seleccione la posición 1A del selector de puntadas. Pase el hilo superior por el agujero del pie prensatela hacia abajo. Alinee la marca roja del pie prensatela
con la marca de la parte delantera de la tela y después baje la palanca del pie prensatela. Sujete suavemente el hilo superior con la mano izquierda. Gire la rueda hacia usted para bajar la aguja y colocarla sobre la tela. Pise con cuidado el pedal. Después de 5 o 6 puntadas, pare la máquina y gire la rueda hacia usted para llevar la aguja al lado izquierdo. Seleccione la posición 1B del selector de puntadas y cosa la tela hasta la marca. Pare la máquina de coser y lleve la aguja al lado izquierdo. Seleccione la posición 1C del selector de puntadas. Después de 5 o 6 puntadas, pare la máquina de coser y lleve la aguja al lado derecho. Seleccione la posición 1D del selector de puntadas. Comience a coser otra vez hasta la marca. Pare la máquina de coser y lleve la aguja al lado derecho. Para evitar que el hilo se afloje, tire del hilo superior hacia la parte trasera de la tela y así unirlo con el hilo inferior. Para igualar las puntadas de los dos lados del ojal, simplemente ajústelas con el tornillo de ajuste fino para ojales. Si la puntada es demasiado floja en el lado de la derecha, gire el tornillo de ajuste fino para ojales en dirección al signo menos con el destornillador. Si la puntada es demasiado aprieta, gire el tornillo en dirección al signo más. Vamos a ver cómo se cosen los botones. Para coser botones, coloque el pie especial para botones M. Primero de todo, mida la distancia entre los orificios del botón que va a colocar. Utilice el cuadro que aparece en el manual de instrucciones para elegir la puntada en zigzag adecuada. Desenchufe la máquina de coser y coloque el pie especial para botones. Coloque la placa de zurcir para evitar que la tela se deslice hacia adelante. Al ajustar la placa de zurcir, alinee el orificio de la placa de la aguja con el clip de la placa de zurcir. Enchufe la máquina de coser y coloque el botón entre el pie especial para botones y la tela. Gire la rueda hacia usted, compruebe la distancia entre los dos orificios y empiece a coser. Para evitar que el hilo se afloje, tire del hilo superior hacia la parte trasera de la tela y así unirlo con el hilo inferior.
Ahora vamos a aprender cómo se cosen las cremalleras. Para coser cremalleras, utilice el pie para cremalleras I. Seleccione la puntada recta, posición central de la aguja, del selector de puntadas. Para coser el lado derecho de la cremallera, coloque el pie prensatela en la patilla de la izquierda. De la misma manera, para coser el lado izquierdo de la cremallera, coloque el pie prensatela en la patilla de la derecha. Veamos cómo se cambia una aguja. No olvide apagar la máquina de coser antes de cambiar una aguja. Gire la rueda hacia usted para subir la aguja a su posición más elevada. Baje la palanca del pie prensatela. Sujete la tela con la mano izquierda y con la mano derecha utilice un destornillador para girar y aflojar el tornillo de la presilla de la aguja y así sacar la aguja. Con la parte plana de una aguja nueva en dirección a la parte trasera, introduzca la aguja hasta que toque el tope para agujas. Mientras sujeta la aguja con la mano izquierda, use el destornillador con la mano derecha para apretar el tornillo de la presilla de la aguja. Y ahora pasemos a los métodos de limpieza y engrase. Es muy importante apagar y desenchufar la máquina de coser antes de limpiarla y engrasarla. Extraiga el pie prensatela, la aguja y el soporte del pie prensatela. Extraiga también la placa de la aguja con un destornillador o una moneda. Use un cepillo o una aspiradora para quitar el polvo y la pelusa. Extraiga la unidad de cama plana, abra la tapa de la lanzadera y extraiga la caja de la bobina. Separe y abra las palancas del cierre para quitar el aro de retención y el ganchillo. Utilice un cepillo para limpiar el polvo y la pelusa de la pista de la lanzadera. Utilice un paño mojado en aceite de la máquina para quitar el aro de retención y el ganchillo. Antes de volver a montarlo, aplique 2 o 3 gotas de aceite en la pista de la lanzadera. Engrase las piezas movibles de la máquina de coser. Afloje el tornillo que se encuentra en la parte de detrás de la máquina para retirar la placa frontal. Aplique